Escuchar a la mujer con la que has compartido más de 2 décadas de tu vida susurrar en la oscuridad del jardín que pronto sería viuda y que todo nuestro patrimonio sería suyo, es una sensación que te congela la sangre de forma definitiva. En ese preciso instante, descalzo junto a la ventana de la cocina a las 23:15 de la noche, mi mundo entero se desmoronó, pero mi boca no pronunció una sola palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Francisco Javier Delgado, tengo 64 años de edad y he dedicado los últimos 40 años de mi existencia a la ingeniería civil, específicamente a la consultoría y cálculo de estructuras urbanas en grandes proyectos de cimentación. Durante toda mi trayectoria profesional, mi mente ha funcionado bajo las estrictas leyes de la lógica, la resistencia de los materiales y la búsqueda incansable de la estabilidad. Siempre creí que si calculabas bien las cargas, si ponías los pilares adecuados y reforzabas el hormigón con el acero correcto, nada podía caerse. Qué equivocado estaba al aplicar esa misma lógica matemática a las personas que me rodeaban, especialmente en mi propio hogar. Vivía en una zona residencial en las afueras de la ciudad, en una casa amplia que yo mismo diseñé y cuya construcción supervisé milímetro a milímetro. Estaba casado con Montserrat Romero, una mujer de 48 años, con quien compartía mi vida desde hacía exactamente 21 años y 4 meses. Para mí, Montserrat era el pilar invisible que sostenía mi descanso después de largas jornadas de trabajo en las obras. Siempre me consideré el proveedor principal de la familia, un hombre chapado a la antigua que asumía con orgullo la responsabilidad de que nunca faltara nada en las cuentas bancarias ni en la calidad de vida de los míos. Sin embargo, ese enfoque absoluto en el trabajo y en garantizar el bienestar económico me llevó a cometer errores humanos muy comunes. Pasé demasiadas horas en los despachos, descuidé conversaciones importantes en las cenas y en muchos momentos me convertí en una figura distante en el plano emocional, una especie de máquina de firmar cheques y pagar matrículas universitarias que asumía que el silencio en casa era sinónimo de paz y felicidad. Montserrat siempre se quejaba de mi ausencia, pero al mismo tiempo disfrutaba de los beneficios de mi esfuerzo. Su ritmo de vida social era elevado y sus gastos mensuales en las tarjetas de crédito corporativas que yo mismo le proporcionaba ascendían a miles de euros sin que yo jamás le pidiera una sola explicación. Mi hija Andrea, que ya tenía 28 años y se había independizado tras estudiar Derecho, me lo advirtió un par de veces de forma sutil. «Papá, a veces pareces un invitado de honor en tu propia casa». Yo sonreía, le restaba importancia y seguía revisando planos de puentes y estructuras, confiando ciegamente en que la solidez de mi cuenta corriente y los años de convivencia eran un seguro de vida contra cualquier tormenta. El primer indicio real de que la estructura de mi matrimonio se estaba agrietando de manera irreversible apareció a principios de ese año, específicamente a finales del mes de febrero de 2023. Yo había empezado a notar un cansancio físico inusual, una fatiga que no correspondía con mi ritmo diario. Atribuí esos mareos repentinos y las palpitaciones nocturnas a la edad y a la jubilación reciente, que me obligaba a estar más tiempo metido en casa, algo a lo que no estaba acostumbrado. Montserrat, mostrando una preocupación que en su momento me pareció conmovedora y profundamente tierna, insistió en que debía hacerme un chequeo médico exhaustivo con un especialista de primer nivel. Ella misma se encargó de buscar al profesional adecuado y concertó una cita privada con el doctor Ignacio Ortega, un cardiólogo muy reputado de 52 años de edad que pasaba consulta en una de las clínicas más exclusivas de la provincia. La primera consulta con el doctor Ignacio Ortega fue extraña, aunque en aquel momento mi mente ingenua no fue capaz de procesar las señales de alerta. El médico se mostró sumamente familiar, demasiado cercano con Montserrat, intercambiando miradas que yo interpreté de forma errónea como una excelente relación médico-paciente
basada en la recomendación previa de una amiga común de la Junta Benéfica, donde mi esposa colaboraba. Tras unos análisis de sangre y un electrocardiograma, cuyos resultados en papel físico nunca llegaron a mis manos, porque el doctor Ortega insistió en enviárselos directamente al correo electrónico de Montserrat para no saturarme con tecnicismos que alterarían mi presión arterial, me recetó un tratamiento diario muy específico. Consistía en 3 pastillas que debía tomar estrictamente cada mañana y cada noche para, supuestamente, regular una arritmia incipiente que ponía en serio riesgo mi salud cardiovascular. Comencé el tratamiento el 1 de marzo de 2023. Al cabo de una semana, en lugar de sentirme mejor, los síntomas empeoraron drásticamente. Sentía la boca seca, una pesadez constante en las extremidades y una somnolencia tan profunda que a menudo me quedaba dormido en la butaca del despacho a las 8 de la tarde, algo inaudito en un hombre que siempre se despertaba a las 5 de la madrugada de forma natural. Cuando le comentaba esto a Montserrat, ella acariciaba mi frente con una suavidad sospechosa y me decía: «Es el efecto normal de la medicación, Francisco. Tu corazón se está adaptando a un ritmo más pausado. Tienes que confiar en el doctor Ortega. Él sabe perfectamente lo que hace». Y yo, un profesional acostumbrado a confiar en los expertos de cada materia, agachaba la cabeza, bebía el vaso de agua que ella misma me preparaba con la pastilla ya sacada del blister y me iba a la cama sintiéndome cada vez más inútil, más viejo y más dependiente. La noche del martes 14 de marzo de 2023 quedará grabada en mi memoria con la precisión de un plano topográfico. Cenamos temprano, cerca de las 21 horas. Montserrat me sirvió una sopa caliente y de postre me entregó la dosis correspondiente de la noche con un vaso de jugo de naranja natural que, según ella, ayudaba a absorber mejor los componentes activos del fármaco. Sentí un sabor ligeramente amargo al final de la garganta, pero no le di importancia y me retiré al dormitorio principal. Cayó sobre mí un sueño pesado, denso y oscuro, como una losa de hormigón. Sin embargo, a las 23:10 de la noche, una intensa sed provocada por la sequedad extrema de mi boca me despertó de golpe. Sentía los latidos del corazón pesados, lentos, como si cada pulsación requiriera un esfuerzo descomunal de todo mi pecho. Me levanté despacio de la cama, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Montserrat, pero al girarme noté que su lado del colchón estaba completamente vacío y las sábanas ya se sentían frías al tacto. Pensé que tal vez estaba en el baño, o que había bajado a la cocina a tomar algo. Caminé descalzo por el pasillo de la planta superior, apoyando mi mano derecha en la pared de madera para no perder el equilibrio debido a la ligera inestabilidad que sentía en las piernas. Al descender las escaleras principales, no vi ninguna luz encendida en el salón ni en el vestíbulo, pero un tenue reflejo azulado provenía de las puertas acristaladas que daban acceso directo al porche trasero y al jardín de la vivienda. Me aproximé con lentitud absoluta, conteniendo la respiración, guiado por un instinto primitivo de supervivencia que jamás había experimentado en toda mi vida adulta. A través del cristal tintado de la ventana de la cocina, que estaba entreabierta unos pocos centímetros para ventilar el ambiente, la vi. Montserrat estaba de espaldas a la casa, envuelta en un chal de lana gris, caminando con paso nervioso sobre el césped artificial húmedo por el rocío de la noche. Llevaba su teléfono móvil pegado a la oreja izquierda, y su voz, aunque baja y modulada en un susurro casi imperceptible, cortó el aire de la noche con una nitidez espantosa debido al silencio absoluto de la urbanización. Fue en ese preciso instante cuando mis oídos registraron las palabras exactas que destruyeron mi realidad por completo. Ella soltó una pequeña risa nerviosa, cruzó el brazo derecho sobre su estómago y dijo textualmente: «Tranquilo, amor, el proceso ya está en marcha y es irreversible». Hoy volvió a quejarse de los mareos y se quedó dormido antes de las 10 de la noche. El tratamiento del doctor está funcionando al milímetro. No sospecha absolutamente nada. Sigue creyendo que es un simple achaque de la edad. «Descuida, mantén la calma».
Muy pronto seré viuda por causas completamente naturales. Y entonces todo este patrimonio, la casa y las cuentas bancarias en euros serán de los dos de forma legal. El impacto emocional fue tan violento que sentí una opresión real en el centro del esternón. Un dolor punzante que me obligó a hincar la rodilla izquierda en el suelo de baldosas frías de la cocina para no desplomarme por completo. Mi mente de ingeniero, entrenada para buscar explicaciones racionales ante cualquier anomalía estructural, intentó buscar desesperadamente una interpretación alternativa a lo que acababa de escuchar, pero los datos eran demasiado exactos, demasiado brutales para ser malinterpretados. Mi esposa, la mujer con la que había construido un hogar, estaba planificando activamente mi deceso en complicidad con el mismísimo médico en el que yo había depositado mi salud y mi confianza total. Montserrat continuó hablando un par de minutos más, detallando transferencias de fondos que debía realizar y mencionando ciertos documentos notariales que ya estaba preparando bajo cuerda para agilizar los trámites de la herencia en cuanto mi corazón decidiera dejar de latir bajo los efectos de las sustancias que me suministraban 2 veces al día. Yo permanecí allí, inmóvil en la penumbra de la cocina, escuchando el sonido de sus pasos sobre la grava del sendero mientras regresaba hacia la puerta del porche. Una frialdad analítica, desconocida para mí hasta ese momento, comenzó a sustituir al dolor inicial. Comprendí que si gritaba, si salía a confrontarla en ese instante sin ninguna prueba material, más que mi propio testimonio, ellos simplemente lo negarían todo, me tratarían de paranoico, ajustarían su estrategia criminal y buscarían otra forma más sutil y definitiva de acabar conmigo. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que aplicar la ingeniería de precisión a mi propia salvación. Despacio, arrastrando los pies con un esfuerzo supremo, regresé al dormitorio y me deslicé bajo las mantas justo 3 minutos antes de que Montserrat abriera la puerta de la habitación con total sigilo, creyendo que su víctima seguía profundamente sedada en la oscuridad. El segundero del reloj de pared del salón avanzaba con un chasquido metálico regular, mientras yo, sentado en el borde de la cama, a las 3:30 de la madrugada de esa misma noche, sostenía entre los dedos, índice y pulgar, la pastilla que Montserrat había dejado sobre la mesa de noche para la mañana siguiente. El silencio en el dormitorio era tan denso que podía escuchar la respiración pausada y fingidamente inocente de mi esposa a menos de 1 metro de distancia. Acerqué el comprimido blanco a la tenue luz que entraba por la rendija de la persiana y pasé la yema del dedo sobre su superficie rugosa. Mi mente, despojada de cualquier rastro de la somnolencia inducida de las horas previas, comenzó a operar con la fría precisión de un calculista de estructuras que detecta una falla crítica en los cimientos de un edificio y sabe que un solo movimiento en falso provocará el colapso total. Esperé a que el primer rayo de sol de la mañana del miércoles 15 de marzo de 2023 se filtrara por los cristales para iniciar mi jornada silenciosa. Cuando Montserrat bajó a la cocina a preparar el café, aproveché esos 20 minutos de aislamiento para registrar el vestidor principal. Mis manos, firmes a pesar de la tensión que hacía vibrar mis músculos internos, se deslizaron detrás de las hileras de abrigos de diseñador que yo mismo le había comprado a lo largo de los años. Al fondo del armario, oculto debajo de una caja de zapatos de piel italiana, encontré un pequeño neceser de lona negra que nunca antes había visto en la casa. Lo abrí con extremo cuidado, utilizando un pañuelo de hilo para no dejar huellas dactilares sobre la superficie plástica. En su interior no había cosméticos, sino 3 frascos de vidrio ámbar sin etiqueta médica oficial, llenos de unas cápsulas idénticas a las que el doctor Ignacio Ortega me había recetado, junto con un bloc de notas manuscritas donde se detallaban horarios, miligramos y anotaciones con una caligrafía que reconocí de inmediato: la letra del cardiólogo. El descubrimiento de ese alijo farmacéutico clandestino en mi propio dormitorio confirmó que la conspiración no era una idea abstracta, sino un plano de ejecución inmediata que avanzaba día a día. Sabía que la confrontación directa era un recurso de hombres desesperados e imprudentes,
Y yo no era ninguna de las dos cosas. Un ingeniero civil no intenta detener un derrumbe empujando las piedras con las manos. Estudia la trayectoria de la caída, analiza las fuerzas concurrentes y construye un muro de contención periférico que neutralice el impacto de manera definitiva. Mi primera contramedida técnica consistió en alterar el circuito de distribución de la supuesta medicina sin que mi esposa lo advirtiera jamás. Esa misma tarde, aprovechando que Montserrat había salido a su habitual reunión de los miércoles con las damas de la Junta Cultural de la urbanización, tomé las 3 llaves de mi coche y me dirigí al centro de la ciudad, esquivando las avenidas principales para evitar coincidir con conocidos. Entré en una farmacia comunitaria de un barrio obrero, alejado de nuestro estatus social habitual, donde nadie conocía mi apellido ni mi posición económica. Allí, hablando con un tono de voz calmado y mostrando una receta antigua de complejos vitamínicos inocuos que guardaba en mi vieja cartera de cuero, adquirí 2 botes de cápsulas de gelatina dura que compartían exactamente el mismo tamaño, color blanco opaco y textura que el fármaco adulterado que me estaba debilitando el sistema cardiovascular. Al regresar a mi despacho en la vivienda, cerré la puerta con el pestillo interior por primera vez en 21 años. Con un bisturí de precisión que utilizaba para recortar maquetas de proyectos estructurales, abrí meticulosamente las cápsulas de placebo que acababa de comprar, vacié su contenido de polvo de magnesio inocuo y las rellené con el compuesto de los blísteres oficiales que Montserrat controlaba. El proceso requirió más de 3 horas de trabajo manual milimétrico bajo la luz de la lámpara de escritorio. Cada dosis auténtica y potencialmente peligrosa fue guardada en pequeños tubos de ensayo de plástico que etiqueté con la fecha exacta del calendario y guardé en el fondo de una caja de herramientas metálica con doble fondo en el garaje, un lugar que mi esposa no había pisado jamás por considerarlo un espacio sucio y ordinario. Las pílulas sustituidas, ahora completamente inofensivas, volvieron a sus respectivos compartimentos, listas para ser administradas por la mano que planeaba mi entierro. Sin embargo, el control del veneno era solo la mitad del problema. Necesitaba registrar la evidencia acústica de la traición de manera sistemática y legal. Mi experiencia en la dirección de grandes obras civiles me había enseñado que las palabras se las lleva el viento, pero los registros técnicos y los datos duros son irrefutables ante cualquier tribunal o auditoría. No podía depender de la casualidad de escuchar una conversación en el jardín a través de una ventana entreabierta. Necesitaba ojos y oídos permanentes en los puntos neurálgicos de la propiedad, especialmente en el porche trasero, el salón principal y el despacho secundario donde Montserrat solía pasar las tardes realizando llamadas telefónicas de carácter personal. Recordé que durante la remodelación tecnológica de las oficinas de mi consultora de ingeniería civil, 3 años atrás, habíamos adquirido varios dispositivos de grabación de audio de alta fidelidad para registrar las juntas de accionistas y los peritajes de siniestros estructurales. Eran pequeños módulos cilíndricos de apenas 4 centímetros de diámetro, equipados con micrófonos de condensador omnidireccionales y baterías de litio de larga duración, capaces de registrar sonido continuo durante 72 horas seguidas sin emitir ningún tipo de luz, zumbido o señal de radiofrecuencia que pudiera ser detectada por un escáner común. Los busqué en las cajas de almacenamiento técnico que conservaba en el sótano de la vivienda, escondidos entre viejos teodolitos, niveles ópticos y rollos de papel heliográfico que acumulaban polvo desde mi jubilación. La instalación de los dispositivos fue un ejercicio de pura estrategia espacial. Colocé el primer micrófono dentro de la moldura de madera del techo del porche, justo encima de la mecedora de mimbre donde Montserrat se sentaba a tomar el aire fresco de la tarde. El segundo fue fijado con cinta magnética industrial detrás del gran cuadro al óleo que adornaba la pared principal del salón, un retrato de nuestra boda en la catedral de la ciudad que ahora resultaba ser una broma macabra del destino. El tercer grabador quedó oculto en el interior de un falso libro de leyes que mi hija Andrea había dejado en la biblioteca del salón de estar antes de marcharse a su propio apartamento en el centro.
La primera prueba del sistema se realizó el viernes 17 de marzo de 2023. Montserrat regresó de la calle a las 17:40 de la tarde, dejando las llaves de su coche sobre la mesa del vestíbulo, con un golpe seco que resonó a través del micrófono del salón. Yo me encontraba en el garaje, simulando limpiar los filtros del sistema de calefacción central de la casa, pero con los auriculares de monitoreo profesional conectados a la unidad central de recepción que había configurado en mi ordenador portátil, el cual permanecía oculto dentro del armario de las herramientas hidráulicas. A través del canal de audio del porche, escuché el crujido de la madera exterior y el sonido inconfundible de los dígitos marcados en la pantalla táctil de un teléfono. Hubo una pausa de 4 segundos antes de que la voz de Montserrat llenara el espacio sonoro de mis auriculares con una claridad que me hizo apretar los puños hasta que los nudillos se me quedaron completamente blancos. Su tono ya no era el de la esposa abnegada que me preparaba las sopas por las noches. Era una voz fría, desprovista de cualquier empatía, cargada de una ambición calculadora que me resultó del todo ajena después de 2 décadas de convivencia compartida bajo el mismo techo. Ignacio, soy yo. El viejo acaba de tomar la dosis de la tarde sin rechistar. Está cada vez más lento en sus reacciones. Hoy tardó casi 10 minutos en responder a una pregunta simple sobre las facturas de la comunidad. Los placebos que me diste para alternar con la dosis fuerte están haciendo que mantenga un ritmo cardíaco bajo, pero constante, tal como planeamos. El lunes iré al despacho del notario Martínez para revisar los poderes generales de administración de los bienes. Necesito que me asegures que la analítica final no mostrará ninguna anomalía cuando llegue el momento del colapso definitivo, dijo ella, con una pausa para escuchar la respuesta del interlocutor al otro lado de la línea. La respuesta del doctor Ignacio Ortega no se hizo esperar, filtrada a través del altavoz del móvil de Montserrat, que el micrófono omnidireccional captaba con nitidez forense. Su voz masculina, grave y profesional, arrastraba los tecnicismos médicos con una frialdad criminal que me heló el pecho. No te preocupes, Montserrat. La combinación de los compuestos que estamos introduciendo simula a la perfección un fallo miocárdico agudo por desgaste natural en un paciente de su edad con antecedentes de estrés laboral. En la hoja clínica que estoy rellenando en mi consulta, ya consta que sufre de una patología degenerativa crónica. Nadie va a solicitar una autopsia judicial para un ingeniero jubilado de 64 años con un informe firmado por mí. Solo asegúrate de que no haga esfuerzos físicos raros estos días y mantén el control de la cuenta corriente en euros. La conversación continuó durante 7 minutos más, desglosando un plan financiero detallado para liquidar 3 de mis fondos de inversión inmobiliaria en cuanto se certificara mi fallecimiento, valores que ascendían a la cantidad exacta de 380.000 euros. Escuchar los detalles de mi propia muerte cotizados en el mercado de la traición de mi esposa me otorgó una claridad mental absoluta. El dolor emocional que me había quebrado la rodilla la noche del martes se transformó en un hormigón armado de determinación. Apagué el monitor de audio, guardé el archivo digital con su respectiva huella de tiempo y fecha en 3 dispositivos de memoria independientes y cerré el armario de herramientas con llave. Al subir a la planta principal para la cena, mantuve el semblante sereno, forzando a mis músculos faciales a dibujar la sonrisa cansada del hombre enfermo que ellos creían controlar. Montserrat me esperaba en el comedor con un plato de pescado al vapor y un vaso de agua fresca al lado de la pílula inofensiva que yo mismo había manipulado horas antes. Me senté a la mesa, mirándola fijamente a los ojos mientras tomaba los cubiertos de plata. Ella me sostuvo la mirada con una serenidad pasmosa, extendiendo la mano para acomodar el cuello de mi camisa con un gesto que en cualquier otro momento habría considerado un acto de amor profundo. Te noto un poco mejor esta tarde, Francisco. Parece que el tratamiento del doctor Ortega por fin está estabilizando tus constantes vitales, comentó ella, mientras me servía una porción de comida con total naturalidad. Yo asentí despacio. Tragué el primer bocado y respondí con una voz neutra. Sí, Montserrat, tienes razón.
Siento que todo se está organizando exactamente como debe ser. Terminamos la cena en un silencio sepulcral, roto solo por el choque de los tenedores contra la porcelana. A las 22 horas, me retiré a mi despacho con la excusa de revisar unos antiguos expedientes de cimentación de la empresa. Conecté el receptor de audio para verificar que los 3 dispositivos seguían funcionando correctamente antes de irme a dormir. Fue entonces, al abrir el canal del salón principal, cuando escuché un sonido extraño que no formaba parte de la rutina habitual de la casa. Eran las 23:45. Se oía el arrastrar de unos pasos pesados en el vestíbulo exterior, seguidos por el sonido metálico de una llave girando en la cerradura de la puerta principal, una llave que no era la de Montserrat ni la de mi hija Andrea. El crujido de la madera del suelo indicó que alguien acababa de entrar en la vivienda, en la total oscuridad de la medianoche, mientras mi esposa permanecía en el salón en absoluto silencio, esperando la llegada del visitante misterioso sin haber encendido una sola lámpara. El roce áspero de una chaqueta de cuero contra el marco de la puerta de la entrada y el olor penetrante a tabaco rubio, mezclado con un perfume masculino intenso, diferente al mío, invadieron el pasillo a oscuras. Permanecí inmóvil detrás de la estantería de madera del despacho de la planta baja, con la mano izquierda presionando el auricular contra mi oreja para que ninguna vibración del receptor digital delatara mi posición en la penumbra. A través de la rendija de la puerta metálica, observé cómo una silueta alta avanzaba con paso familiar hacia el centro del salón, donde Montserrat aguardaba de pie junto al sofá principal, sosteniendo 2 copas de cristal de Bohemia que tintinearon de forma sutil debido al leve temblor de sus dedos. No deberías haber venido a la casa a estas horas, Ignacio. Es una temeridad absoluta, susurró mi esposa con un hilo de voz tenso, aunque no había rabia en sus palabras, sino un nerviosismo cargado de una intimidad clandestina que me revolvió el estómago. La respuesta del doctor Ignacio Ortega fue un crujido sordo cuando se despojó de su abrigo y lo arrojó sobre el sillón orejero antes de responder con una seguridad asquerosa. El viejo duerme como un tronco desde las 10 de la noche, gracias a los sedantes de control que le diste ayer. Además, necesitaba entregarte esto en mano antes de que el laboratorio central cierre los registros de la semana. El sonido del papel satinado al desdoblarse llegó con total nitidez a través del dispositivo oculto detrás del cuadro de bodas. Escuché el murmullo de sus respiraciones cercanas mientras examinaban el documento bajo la tenue iluminación de la pantalla del teléfono móvil de Montserrat. El cardiólogo comenzó a desglosar los detalles técnicos de un informe médico falso que ya había introducido en la base de datos de la clínica privada San Rafael. Explicó que el historial clínico de Francisco Javier Delgado reflejaba ahora una miocardiopatía dilatada severa de carácter obstructivo, una condición médica ficticia que justificaba por completo cualquier muerte súbita durante las horas de sueño. Lo más alarmante fue oírle cuantificar los plazos temporales con la frialdad de quien tasa una propiedad inmobiliaria. En un periodo máximo de 3 semanas, el desgaste inducido sería total, obligando a las autoridades de salud a firmar el acta de defunción por parada cardiorrespiratoria no traumática, evitando cualquier intervención del forense judicial de guardia. Durante los 40 minutos que duró el encuentro en la planta baja, recopilé información de un valor incalculable para mi supervivencia legal. No solo hablaban de mi salud, sino de la estructura patrimonial que yo había edificado con 4 décadas de trabajo autónomo. Montserrat le entregó una carpeta de plástico azul que contenía los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta en euros, detallando un fondo de inversión a plazo fijo por valor de 240.000 euros y las escrituras originales de una segunda vivienda vacacional situada en la costa de Alicante, valorada en más de 450.000 euros. En cuanto el testamento se valide ante el notario Martínez, liquidaremos la propiedad de la playa a mitad de precio para transferir el capital a la cuenta de la sociedad médica que tengo en el extranjero, afirmó Ortega, sellando el pacto con el sonido chocante de las 2 copas de cristal al brindar en la oscuridad del salón.
Cuando la puerta principal volvió a cerrarse, a las 0:45 de la madrugada del sábado 18 de marzo de 2023, subí los escalones de la vivienda con el cuidado de un artificiero que desactiva un artefacto explosivo en una zona residencial. Montserrat ya se encontraba en el baño principal, cepillándose el cabello frente al espejo con una calma pasmosa que me heló la sangre. Al verme entrar, me dedicó una sonrisa plácida, fingiendo una preocupación maternal que ahora me resultaba repulsiva. «Francisco, querido, te levantaste de la cama. Pensé que descansarías del tirón toda la noche. ¿Te preparo un poco de té de manzanilla para aliviar esa pesadez del pecho?», me preguntó con un tono dulce. Respondí manteniendo las facciones de mi rostro completamente inmóviles, imitando la rigidez de un muro de carga. «No es necesario, Montserrat. Solo bajé a buscar un vaso de agua fresca al dispensador de la cocina. Ya me siento mucho más aliviado». La mañana del lunes 20 de marzo de 2023 requería un cambio radical en mi metodología de actuación. A las 9 en punto de la mañana, mientras mi esposa se encontraba en el salón de belleza de la zona comercial del centro, introduje en mi maletín de cuero las 3 muestras de las cápsulas adulteradas que había extraído de los blísteres originales durante el fin de semana. No podía acudir a un laboratorio público ni a la policía local en esta fase inicial, ya que el doctor Ignacio Ortega tenía conexiones profundas en el sistema sanitario de la provincia y cualquier filtración previa destruiría el factor sorpresa que yo necesitaba para asegurar una resolución contundente. Conduciendo mi coche por la autovía del norte durante casi 50 kilómetros, me dirigí a una clínica de toxicología forense de carácter independiente en una localidad industrial vecina, donde gestioné un análisis químico privado bajo un seudónimo profesional. El director técnico del laboratorio, un químico veterano llamado Dr. Santiago Ruiz, de 56 años, me recibió en su despacho privado 2 días después, el miércoles 22 de marzo, con una expresión de profunda gravedad en su rostro que confirmó mis peores certezas técnicas. Colocó sobre la mesa de madera un informe pericial impreso con el sello oficial de la entidad de análisis. «El compuesto presente en las muestras que nos entregó no corresponde a un regulador del ritmo cardíaco común, señor Delgado», sentenció el especialista mientras se ajustaba las gafas de lectura. «Se trata de una combinación alterada de un potente antiarrítmico combinado con dosis elevadas, de un sedante de uso hospitalario restrictivo. En un paciente sano, esta mezcla reduce la frecuencia cardíaca de forma gradual, induciendo bradicardia severa, fatiga extrema y desorientación cognitiva, hasta provocar un bloqueo auriculoventricular completo durante el sueño. Quien haya diseñado esta dosificación sabe perfectamente que la sustancia no deja rastros macroscópicos en un examen de sangre ordinario pasadas las 12 horas de la ingesta». Guardé el dictamen pericial del Dr. Ruiz, debidamente firmado y compulsado por el Colegio de Químicos, dentro del compartimento oculto de mi maletín, agradeciéndole su discreción con un apretón de manos firme. Al salir del edificio de laboratorios, me senté al volante de mi vehículo y sentí el peso real de la situación sobre mis hombros. La cuantificación del peligro ya no era una sospecha basada en conversaciones ajenas. Tenía en mi poder la prueba científica de un intento de asesinato premeditado y continuado en el tiempo. Tenía que mover mi siguiente pieza en el tablero con una astucia legal impecable, utilizando los mecanismos del derecho civil y penal para desmantelar la estructura criminal que Montserrat y su cómplice habían montado a mi alrededor. Al regresar a mi hogar a las 15 horas de la tarde de ese mismo miércoles, aparqué el coche en la entrada de la parcela y noté que la furgoneta de reparto de una conocida empresa de mensajería privada estaba estacionada justo frente a nuestro garaje. El repartidor le estaba entregando a Montserrat un paquete alargado envuelto en papel de estraza marrón con un sobre certificado adosado a la parte superior. Mi esposa firmó el terminal digital con un gesto apresurado, mostrando una evidente agitación que intentó ocultar de inmediato al percatarse de mi llegada por el espejo retrovisor. Caminé hacia ella con paso lento,
apoyándome de forma deliberada en el bastón de madera que había empezado a usar para mantener la farsa de mi debilidad física ante sus ojos. Montserrat escondió el paquete detrás de su cuerpo, con las mejillas ligeramente encendidas y una mirada esquiva que delataba una alteración inusual en su comportamiento cotidiano. «Hola, Francisco. No te esperaba tan temprano de la gestoría», dijo con una voz demasiado aguda, mientras apretaba el sobre certificado contra el tejido de su chaqueta. Miré el remitente del documento que sobresalía entre sus dedos antes de que pudiera guardarlo por completo en su bolso de mano. Era una notificación oficial con el membrete de la Dirección General del Registro de la Propiedad y el Notariado de la Capital, un organismo que solo emitía comunicaciones de ese tipo cuando se iniciaba un proceso de embargo preventivo o una modificación estructural sobre los derechos de titularidad de los bienes inmuebles de una persona. El ruido metálico de la persiana del despacho de don Vicente Muñoz, al levantarse de golpe, rompió el silencio de la Avenida de la Constitución a las 8:10 de la mañana del jueves 23 de marzo de 2023. Mi viejo amigo de la infancia, un abogado criminalista de 58 años con 3 décadas de experiencia en litigios financieros complejos, dejó caer una pesada carpeta de cuero sobre su mesa de roble antes de mirarme de frente, ajustándose los puños de su camisa azulona. «Francisco, si lo que me has adelantado por teléfono es exacto, no estamos ante un simple divorcio contencioso. Estamos ante un escenario penal de extrema gravedad, donde cada hora cuenta para proteger tu integridad física y tu capital», afirmó con voz ronca mientras encendía el monitor de su ordenador. Saqué de mi maletín el informe de toxicología del doctor Santiago Ruiz junto con el dispositivo de almacenamiento digital que contenía las grabaciones de audio del porche y el salón de estar. Vicente tomó los folios numerados, leyó los componentes químicos detallados en el análisis forense y su rostro, habitualmente risueño, adoptó una rigidez absoluta. Introdujo la memoria portátil en el lector y reprodujo el archivo de audio correspondiente a la noche del sábado 18 de marzo, donde se escuchaba al doctor Ignacio Ortega tasar mis fondos de inversión inmobiliaria y coordinar la venta de la casa de Alicante por valor de 450.000 euros. Mi abogado escuchó la pista completa, sin interrumpir una sola vez, tomando notas rápidas con un bolígrafo de tinta negra en un bloc legal. La frialdad de Montserrat es espeluznante, Francisco, pero su ambición ha dejado un rastro documental que va a ser su perdición absoluta, señaló Vicente, girando la pantalla hacia mí para mostrarme el registro mercantil y las bases de datos de la propiedad inmobiliaria de la provincia. Ese paquete y el sobre certificado que viste ayer en sus manos contienen la tasación oficial urgente de esta oficina de abogados y un borrador de poder notarial generalísimo. Tu esposa solicitó un trámite urgente de verificación de cargas sobre tu patrimonio completo, alegando una supuesta incapacidad cognitiva sobrevenida por tu parte para asumir la administración de los bienes en euros. Si firmaras cualquier documento de control médico o administrativo en las próximas 2 semanas, perderías la capacidad legal de mover un solo céntimo de tus cuentas. La respuesta técnica ante semejante agresión patrimonial requería la veteranía de un estratega legal que conoce al milímetro el Código Civil y el Código Penal en España. Vicente me explicó que formular una denuncia ordinaria de forma precipitada provocaría que el juzgado de instrucción notificara de inmediato a los investigados, lo que les daría la oportunidad perfecta para destruir los frascos de vidrio ámbar del vestidor, borrar los mensajes de texto de sus terminales móviles y alegar que los audios estaban manipulados o descontextualizados. Debíamos blindar la estructura de los activos financieros mediante una operación de cirugía jurídica silenciosa que dejara a Montserrat completamente aislada en términos económicos, mientras ella seguía creyendo que su plan avanzaba sin resistencia alguna. Iniciamos los trámites de urgencia esa misma mañana en una notaría de absoluta confianza en un municipio periférico para evitar cualquier coincidencia con el entorno social de mi esposa. Redactamos una revocación fulminante de todos los poderes de representación recíproca
que le había otorgado a Montserrat a lo largo de nuestros 21 años y 4 meses de matrimonio, un documento legal que quedó inscrito de inmediato en el Registro Civil Central. Al mismo tiempo, ejecutamos una cláusula de exclusión hereditaria por causa de indignidad, un mecanismo jurídico específico regulado por la legislación española que priva de cualquier derecho sucesorio a aquel cónyuge que atente activamente contra la vida o la salud del testador, aportando como anexo custodiado el informe pericial del laboratorio de toxicología. El siguiente paso consistió en la protección del capital líquido acumulado en las entidades bancarias. Movilizamos los 380.000 euros de los fondos de inversión inmobiliaria y los 240.000 euros de la cuenta de ahorro a plazo fijo hacia una nueva estructura de fideicomiso ciego administrada por una entidad fiduciaria independiente, cuyo único beneficiario irrevocable en caso de contingencia era mi hija Andrea. Todo este proceso se realizó bajo la estricta cuantificación contable del despacho de Vicente, emitiendo certificados oficiales de saldo cero en las cuentas que Montserrat solía revisar por Internet a través de la aplicación del teléfono móvil, bloqueando el acceso digital a partir de la medianoche del viernes. Para mantener la farsa y evitar que mi esposa entrara en pánico antes de tiempo, configuramos un sistema de alertas ficticias en las plataformas financieras de la casa que mostraban pantallas estáticas con saldos normales en caso de una consulta superficial desde la red doméstica. Era una obra de ingeniería informática y legal perfecta. Los cimientos de la fortuna de Montserrat se habían esfumado legalmente, pero en la pantalla de su dispositivo móvil todo seguía pareciendo intacto. Ella continuaba viendo los números en euros reflejados en el monitor, ignorando por completo que esos fondos ya pertenecían a un circuito institucional blindado donde sus firmas carecían de cualquier validez legal o administrativa. Regresé a la vivienda residencial a las 16:15 de la tarde del viernes 24 de marzo, fingiendo un cansancio físico extremo que me obligaba a arrastrar los pies de manera ostensible sobre el pavimento de la entrada. Montserrat me esperaba en el recibidor, vestida con un traje de chaqueta azul marino y sosteniendo una taza de té humeante entre las manos. Su mirada analizó con fijeza milimétrica el contorno de mis ojos, buscando los signos de debilidad que la mezcla de antiarrítmicos y sedantes hospitalarios debían provocar en mi sistema nervioso si estuviera ingiriendo las dosis originales de los blísteres manipulados. «Francisco, te veo sumamente desmejorado esta tarde. Pareces un reflejo del hombre enérgico que solías ser», me dijo con un tono donde la compasión fingida apenas lograba disimular una profunda satisfacción fría. «Hablé con el doctor Ignacio Ortega hace una hora y me ha dicho que los resultados de tus últimas pruebas de esfuerzo indican que debemos ajustar la dosis de la noche de manera urgente. Me ha preparado unos comprimidos de refuerzo que debo pasarte con la cena de hoy para asegurar que tu ritmo cardíaco no se altere durante el fin de semana». Coloqué mi maletín de cuero sobre la mesa del vestíbulo, apoyándome con fuerza en el bastón para escenificar mi papel de víctima sumisa, mientras mis ojos registraban un detalle anómalo sobre la repisa de la entrada. Al lado de su bolso de mano se encontraba una tarjeta de visita profesional de cartulina blanca, con esquinas doradas que pertenecía al bufete de detectives privados García Asociados, especialistas en seguimientos patrimoniales y vigilancias discretas. Montserrat se percató de la dirección de mi mirada e intentó deslizar un catálogo de decoración encima de la tarjeta con un movimiento rápido de su brazo derecho, pero la huella de tiempo y la presencia de ese objeto en mi propio hogar encendieron una nueva alarma forense en mi mente. Alguien más estaba vigilando los movimientos de la casa, y el sonido sutil de un motor en marcha al ralentí proveniente de un coche familiar oscuro estacionado a 50 metros de nuestra parcela, con las lunas tintadas y los faros apagados en la penumbra del atardecer, confirmó que el cerco se estaba estrechando de una forma que ni mi propio abogado Vicente Muñoz había previsto en sus cálculos matutinos. El crujido sordo de los neumáticos de un vehículo pesado, rompiendo las hojas secas acumuladas en el arcén exterior de la finca,
rompió la calma chicha de la medianoche del sábado 25 de marzo de 2023. Permanecí inmóvil frente a los 3 monitores encendidos de mi ordenador de mesa, en el rincón más oscuro de la biblioteca del piso de arriba, viendo cómo las ondas de frecuencia de los micrófonos periféricos dibujaban líneas de actividad inusual en la zona norte de la parcela. Montserrat creía que yo estaba sumergido en un letargo profundo tras tomar la supuesta dosis de refuerzo que me había servido con la cena a las 21 horas, una píldora adulterada que en realidad descansaba dentro de un sobre hermético en el doble fondo de mi caja de herramientas del garaje, sustituida por un inocuo terrón de azúcar compactado con la forma exacta del fármaco original. La pantalla de mi terminal telefónico mostró un parpadeo rojo intermitente a las 2:14 de la madrugada, indicando que el dispositivo oculto detrás del retrato de bodas del salón principal estaba registrando un intercambio de mensajes de voz a través del altavoz del dispositivo móvil de mi esposa. Ajusté los auriculares profesionales a mis oídos con suavidad para evitar que el roce del plástico alertara a cualquiera que estuviera merodeando por el pasillo distribuidor de las habitaciones. La voz de Montserrat llegó limpia, distorsionada apenas por el eco del espacio vacío de la planta baja. Ignacio, el coche de la agencia de detectives privados que contrataste sigue apostado en el cruce de la avenida principal. Han estado siguiendo a Francisco desde que salió del despacho de Vicente Muñoz el jueves por la mañana. Dicen que entró en una oficina notarial en las afueras y temo que esté oliéndose algo respecto a las cuentas en euros de la sociedad familiar. La respuesta del doctor Ignacio Ortega, grabada en un archivo de audio que guardé de inmediato con su respectiva codificación horaria, destilaba una prepotencia médica escalofriante. Es imposible que sospeche del tratamiento químico, Montserrat. Los síntomas que muestra son de manual: fatiga, marcha inestable y falta de concentración en los detalles cotidianos. Si fue al notario, probablemente sea para formalizar algún trámite ordinario de su antigua empresa de ingeniería civil antes de perder la capacidad legal por completo. De todos modos, mañana domingo iré a la casa a primera hora con el pretexto de hacerle un electrocardiograma de control a domicilio. Traeré los documentos definitivos de la póliza de cobertura médica complementaria que firmará sin leer, debido a su estado de confusión inducido. Una vez que ponga su rúbrica en ese papel, el control de los fondos de inversión inmobiliaria pasará a tu nombre de forma inmediata e irrevocable. El sonido de unos pasos ligeros subiendo la escalera de madera noble de la vivienda me obligó a actuar con la rapidez mental de un calculista que detecta un desprendimiento inminente en la bóveda de un túnel en construcción. Apagué los monitores principales mediante un interruptor general que cortaba la corriente de los filamentos traseros sin emitir ningún pitido electrónico. Deslicé el disco de almacenamiento externo, con todas las grabaciones forenses acumuladas hasta la fecha, dentro del bolsillo interior de mi bata de seda gris, justo 4 segundos antes de que el picaporte de latón de la puerta de la biblioteca comenzara a girar de manera lenta, milimétrica, revelando la silueta de mi esposa recortada contra la tenue luz amarilla del pasillo central. Montserrat entró en la habitación sosteniendo una pequeña linterna de examen clínico entre los dedos de su mano izquierda, con el rostro contraído por una expresión de sospecha y frialdad que sustituía por completo la máscara de docilidad que solía exhibir durante las comidas familiares. «Francisco, ¿qué haces despierto en la oscuridad a estas horas de la madrugada?», me preguntó con un hilo de voz cortante, enfocando el haz de luz directamente hacia mis ojos para comprobar el grado de dilatación de mis pupilas, buscando el reflejo mótico característico que los sedantes hospitalarios debían haber provocado en mi sistema ocular. Mantuve los músculos de mis párpados fijos, entornando la mirada con una estudiada pesadez y permitiendo que mi cabeza cayera levemente hacia el lado derecho, imitando la laxitud de un enfermo neurológico crónico. «No podía respirar bien en la cama, Montserrat», respondí arrastrando las sílabas con una lentitud exagerada, dejando que un hilo de saliva fingido asomara por la comisura de mis labios
para darle una verosimilitud absoluta a la farsa de mi deterioro físico ante su escrutinio visual. Vine a buscar unos planos antiguos de la cimentación del puente del río Turia, pero me quedé sin fuerzas para encender el ordenador principal. Siento los brazos como si fueran de plomo y el corazón me da unos vuelcos extraños que me impiden coordinar los movimientos de las manos. La rigidez en las facciones de mi esposa se relajó de inmediato, sustituida por una mueca de sutil satisfacción que no pudo ocultar bajo la penumbra del despacho. Apagó la linterna, se acercó a mí con paso blando y apoyó su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, apretando el tejido de la bata con una firmeza que parecía más una comprobación de mi vulnerabilidad muscular que un gesto de afecto matrimonial. Te lo he dicho muchas veces, Francisco, estás exigiendo demasiado a un cuerpo que ya está desgastado por los años de trabajo en las obras, comentó con un tono de fingida benevolencia que me pareció la mayor de las bajezas morales. Tienes que dejar que los profesionales nos encarguemos de todo. Mañana por la mañana vendrá el doctor Ignacio Ortega temprano para revisar esa arritmia y te traerá una documentación que aliviará toda la carga burocrática de la casa en euros. Vamos, regresa al dormitorio, yo misma te ayudaré a caminar para que no sufras otro de esos mareos tan alarmantes. Me dejé guiar por el pasillo, apoyando todo el peso de mi cuerpo sobre su costado para que sintiera que su plan criminal estaba surtiendo el efecto deseado al 100%. Nos deslizamos de vuelta bajo las mantas del dormitorio principal a las 2:35 de la madrugada del domingo, 26 de marzo de 2023. Escuché cómo Montserrat se acomodaba a mi lado, respirando con la tranquilidad de quien se sabe dueño absoluto del destino de su víctima, ignorando por completo que el hombre que simulaba dormir a su lado poseía cada una de sus conversaciones delictivas, grabadas en 3 copias de seguridad independientes, fuera del alcance de sus manos. A las 8 en punto de la mañana, el repique del timbre de la entrada principal de la parcela anunció la llegada del doctor Ignacio Ortega. Montserrat se levantó de la cama con presteza, vistiéndose con un jersey de punto beige y unos pantalones oscuros antes de bajar a abrir la puerta de madera del recibidor. Yo permanecí tumbado, con los ojos entornados, escuchando el murmullo de sus voces masculinas y femeninas subiendo por el hueco de la escalera principal de la vivienda hasta detenerse justo en el umbral de la habitación. El cardiólogo entró portando su maletín de cuero negro profesional y un electrocardiógrafo portátil de última generación, flanqueado por mi esposa, quien sostenía en sus manos una carpeta de cartón rígido con varios folios timbrados que ostentaban el sello oficial de una gestoría administrativa de la capital de la provincia. Buenos días, Francisco Javier. Vamos a comprobar cómo responde ese miocardio después de las dosis de refuerzo del fin de semana, saludó Ortega con una sonrisa hipócrita, colocándose los guantes de látex con un chasquido elástico que resonó en el silencio del dormitorio. Sacó los parches conductores de la máquina y comenzó a fijarlos sobre mi pecho desnudo con movimientos mecánicos, conectando los cables del terminal digital con una destreza que contrastaba con la monstruosidad de sus intenciones reales. Mientras el monitor del aparato imprimía una tira de papel térmico con una lectura normalizada, que el médico ocultó de inmediato tras su cuerpo, Montserrat se aproximó a la cama desdoblando los folios de la carpeta rígida y extendiendo un bolígrafo de tinta azul hacia mi mano derecha. Francisco, querido, aprovecha que el doctor Ortega está aquí como testigo cualificado para firmar estos papeles de la cobertura médica y la actualización de los poderes generales de las cuentas bancarias en euros, me instó mi esposa, con una urgencia que sus ojos delataban a pesar de la suavidad de sus palabras cotidianas. Es un simple trámite para evitar que la Delegación de Hacienda bloquee los fondos de inversión inmobiliaria si sufres un percance de salud mayor durante los próximos días de primavera. Tomé el bolígrafo con dedos temblorosos simulados, apoyando el papel timbrado sobre una tablilla de madera que el propio cardiólogo sostuvo frente a mí con una firmeza sospechosa. Mis ojos de ingeniero civil, acostumbrados a leer contratos de obra de cientos de páginas, con cláusulas de penalización milimétricas,
barrieron las primeras líneas del texto legal impreso en el segundo folio, antes de que Montserrat pudiera pasar la hoja para que yo estampara mi firma en el margen inferior derecho. Fue en ese milisegundo de observación forense cuando mi pulso real se aceleró de verdad. El documento que pretendían que rubricara bajo los efectos de su supuesta sedación no era una actualización de poderes bancarios ni una póliza de seguro de salud ordinaria. Era una escritura de donación en vida total de la nuda propiedad de la vivienda residencial familiar de la periferia y un documento de consentimiento de internamiento psiquiátrico involuntario prolongado en una institución médica privada de régimen cerrado de la provincia vecina, un centro asistencial cuyo director general resultaba ser el hermano carnal del propio doctor Ignacio Ortega. «Necesito ir al cuarto de aseo de inmediato, Montserrat. Me ha dado un vuelco el estómago por el esfuerzo de incorporarme», exclamé dejando caer el bolígrafo de tinta azul sobre las sábanas de hilo blanco, mientras me presionaba el abdomen con ambas manos simulando un espasmo gástrico incontrolable. La sorpresa y el fastidio se dibujaron de forma instantánea en los rostros de mi esposa y del doctor Ignacio Ortega, quienes intercambiaron una mirada de profunda frustración legal. Me levanté de la cama de golpe, arrastrando las piernas con pesadez calculada, y me encerré con doble llave en el baño principal antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar o interponerse en mi trayectoria física. Una vez a salvo detrás de la sólida puerta de madera de roble, abrí el grifo del lavabo a máxima presión para que el ruido del agua corriendo enmascarara cualquier sonido que proviniera del interior de la estancia. Saqué de inmediato el teléfono móvil de contingencia que mantenía oculto dentro de la cisterna empotrada del inodoro, un dispositivo secundario cuya existencia Montserrat ignoraba por completo. Marqué el número directo de don Vicente Muñoz. Al tercer tono de llamada, la voz ronca y profesional de mi abogado rompió la estática del altavoz. «Dime, Francisco, ¿ha surgido alguna complicación en la parcela?» «Vicente, acaban de meter el documento definitivo de ejecución en mi propio dormitorio», respondí con un hilo de voz rápido, preciso, despojado de cualquier titubeo emocional. No es una simple transferencia de euros ni un poder bancario ordinario. Me han puesto por delante una donación de la nuda propiedad de la vivienda residencial de la periferia, y lo que es infinitamente peor, una solicitud firmada de internamiento psiquiátrico involuntario prolongado en el centro asistencial privado de la provincia vecina. El médico está en mi habitación ahora mismo, presionándome para que estampe mi rúbrica bajo la farsa de un chequeo cardiovascular de rutina. El silencio al otro lado de la línea telefónica duró apenas 2 segundos, rotos por el sonido del tecleo rápido de Vicente en el terminal de su despacho. «Eso cambia la velocidad de nuestra estrategia procesal de forma drástica, Francisco», sentenció el letrado con una frialdad jurídica que me devolvió la calma absoluta. La solicitud de internamiento involuntario firmada por un cardiólogo colegiado y ratificada por la esposa constituye un delito flagrante de detención ilegal en grado de tentativa, combinado con una estafa cualificada por el valor de los bienes inmuebles. No podemos esperar a presentar la querella ordinaria el lunes por la mañana. Necesitamos activar el protocolo de intervención judicial inmediata con el juzgado de instrucción número 4 de guardia y la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional. Vicente me instruyó detalladamente sobre cómo ganar las próximas 24 horas sin levantar la menor sospecha criminal en el entorno doméstico. Debía salir del baño, alegar una debilidad extrema que me impidiera sostener el bolígrafo con firmeza legal y proponer la firma del legajo documental para la mañana del lunes, argumentando que prefería que el propio notario Martínez acudiera a la vivienda a dar fe pública del acto administrativo para evitar cualquier impugnación futura por parte de nuestra hija Andrea. Esa mención a la legalidad absoluta actuaría como el cebo perfecto para la ambición de Montserrat, quien vería en la presencia del fedatario público el blindaje definitivo para su fraude patrimonial en euros. «Quédate tranquilo en casa, Francisco, mantén la farsa de la sedación un día más, y no consumas absolutamente nada que pase por las manos de tu esposa»,
concluyó Vicente antes de colgar el teléfono de contingencia. Yo me encargo de coordinar la ratificación judicial de los archivos de audio del Porsche y el informe forense del doctor Santiago Ruiz con el magistrado de guardia esta misma tarde de domingo. Mañana a las 9 en punto de la mañana, la ratificación formal de tu supuesta incapacidad cognitiva se convertirá en la trampa pericial más grande que esos dos criminales hayan visto en toda su trayectoria profesional. Salí del cuarto de baño secándome el rostro con una toalla pequeña, mostrando un temblor exagerado en las extremidades inferiores que obligó al doctor Ignacio Ortega a sostener de nuevo la tablilla de madera con los folios timbrados. Miré a Montserrat a los ojos, dejando que mis párpados cayeran con una estudiada laxitud que reflejaba una claudicación absoluta ante su presión psicológica. No puedo ver las líneas del texto impreso, Montserrat. Las letras se me juntan en la pantalla de la vista y la mano no me responde para firmar con mi rúbrica oficial de la empresa de ingeniería civil. Susurré, arrastrando las palabras con una dificultad extrema que pareció del todo verosímil ante los ojos clínicos del cardiólogo. Llama al notario Martínez mañana a primera hora de la mañana, que venga aquí a la casa a las 9 de la mañana. Firmaré todo delante de él con calma, cuando los mareos de la medicación me den un respiro en euros. Montserrat intercambió una mirada de sutil triunfo con su cómplice, asintiendo con una rapidez que delataba la urgencia de su ambición financiera. Me parece una decisión sumamente sensata, Francisco, intervino el doctor Ortega, mientras recogía los parches conductores del electrocardiógrafo portátil y los guardaba en su maletín de cuero negro. La presencia del notario dará una validez jurídica inquebrantable a la reestructuración de tus bienes inmobiliarios y de salud. Yo mismo me encargaré de llamarle esta tarde para confirmar la cita a domicilio en la vivienda residencial. Descanse todo el domingo y mantenga la pauta estricta de las cápsulas de refuerzo que su esposa le administrará con las comidas. El resto de la jornada del domingo 26 de marzo de 2023 transcurrió en una atmósfera de tensión administrativa subterránea que ponía a prueba cada filamento de mi resistencia psicológica. Pasé las horas recluido en la cama del dormitorio principal, simulando un estado de postración absoluta, mientras Montserrat se encargaba de realizar los preparativos de la recepción notarial de la mañana siguiente en el salón de la planta baja. A través de la aplicación de monitoreo de audio que permanecía encendida en mi terminal móvil oculto bajo la almohada, escuché cómo realizaba 3 llamadas telefónicas de carácter logístico. La primera fue al propio notario Martínez para fijar la comparecencia urgente. La segunda al doctor Ignacio Ortega para ultimar los detalles de la ambulancia privada que debía trasladarme al centro psiquiátrico de régimen cerrado inmediatamente después de estampar mi firma en el documento de donación de los bienes, y la tercera llamada fue dirigida a un destinatario desconocido cuyo tono de voz áspero y cortante encendió una nueva alerta en mi sistema de cimentación legal. «Ya está todo coordinado para mañana a las 9, Manuel», afirmó mi esposa a través del micrófono oculto detrás del cuadro de bodas del salón, con una voz desprovista de cualquier rastro de la suavidad con la que me trataba en el dormitorio. El viejo ha aceptado la comparecencia notarial sin oponer la menor resistencia física. Los vehículos de la agencia de detectives privados García y Asociados deben retirarse de la entrada de la parcela a partir de las 8 de la mañana para no levantar sospechas con la comitiva oficial. Asegúrate de que los operarios de la empresa de mudanzas estén posicionados en el polígono industrial de la carretera del norte a las 10 en punto de la mañana, con los camiones listos para vaciar el mobiliario de la vivienda en cuanto el traslado sanitario se haya ejecutado por completo. La confirmación de que una tercera estructura operativa, ajena al doctor Ortega, estaba implicada en el expolio inmediato de mis bienes en euros, me causó un escalofrío que no correspondía a ninguna farsa médica. Montserrat no solo pretendía despojarme de la titularidad legal de mi patrimonio inmobiliario y recluirme en una institución mental privada, planeaba borrar cualquier rastro físico de mi existencia de la vivienda residencial en un plazo menor a 2 horas desde mi salida del inmueble. Mi mente de ingeniero civil
Comenzó a calcular las fuerzas concursantes que se darían cita en el vestíbulo de la propiedad a las 9 en punto de la mañana del lunes 27 de marzo. Sabía que un solo fallo de coordinación en el despliegue legal que Vicente Muñoz estaba preparando provocaría que la ambulancia privada o los operarios de la mudanza actuaran de forma violenta antes de que las autoridades policiales pudieran intervenir de manera pericial con las órdenes de detención del magistrado de guardia. A las 23 horas de esa noche de domingo, Montserrat subió al dormitorio principal, portando una bandeja de plata con un vaso de leche caliente y la dosis correspondiente de placebos inofensivos que yo mismo había manipulado con el bisturí de precisión en mi despacho del garaje días atrás. Se sentó en el borde del colchón, acariciando mis sábanas con una suavidad mecánica que me causó una profunda repulsión interna. «Tómate esto, Francisco. Te ayudará a mantener el pulso firme para la reunión con el notario Martínez de mañana por la mañana», me dijo con un tono dulce que ocultaba los dientes de la fiera que aguardaba el reparto del botín financiero. Bebí el líquido blanco bajo su atenta mirada de control, tragando el contenido con la tranquilidad del hombre que sabe que la sustancia que entra en su organismo es simple polvo de magnesio inocuo sin ninguna capacidad de alterar mi bradicardia o mi lucidez cognitiva. Ella recogió la bandeja de plata, depositó un beso frío y distante sobre mi frente húmeda y se retiró al baño secundario del pasillo para realizar su aseo nocturno diario. Aproveché ese instante de aislamiento absoluto para deslizar mi mano derecha por debajo de la estructura del somier de madera de la cama, buscando el receptor digital de contingencia para comprobar que el archivo de audio general se estaba transfiriendo correctamente a la base de datos externa de la oficina de Vicente Muñoz en el centro de la ciudad. Fue en ese preciso segundo de revisión técnica cuando el dispositivo de monitoreo acústico del porche trasero registró el sonido seco de una rama de la hiedra exterior al romperse contra el alféizar de la ventana baja del despacho, seguido por el susurro de dos voces desconocidas que conversaban en la total oscuridad del jardín trasero de la parcela, a escasos metros de la estructura del garaje, donde guardaba las muestras periciales de los fármacos adulterados. El sistema de alarma perimetral de la casa está completamente desactivado desde la central de control por orden de la propietaria, murmuró una de las voces masculinas a través del auricular del terminal móvil de contingencia. Tenemos exactamente 9 horas para limpiar la caja fuerte de la biblioteca y los documentos técnicos del garaje antes de que llegue la comitiva judicial de la mañana. Muévete rápido hacia la puerta de servicio. El cerrajero ya tiene la plantilla de la cerradura mecánica lista. El chasquido metálico de una cizalla cortando de golpe el cable del suministro telefónico exterior de la fachada resonó de forma amortiguada a través de las paredes de la planta baja a las 3:15 de la madrugada del lunes 27 de marzo de 2023. Con los ojos abiertos de par en par en la penumbra del dormitorio, saqué las piernas de la cama con una suavidad milimétrica para no alterar el sueño de Montserrat, que descansaba a mi lado, creyendo que yo estaba sumido en el letargo químico que ella misma había intentado inducirme horas antes. Deslicé mi mano derecha por debajo del colchón de hilo para empuñar el terminal telefónico de contingencia y, arrastrándome por las baldosas frías del pasillo, me dirigí hacia la ventana que daba al porche trasero de la vivienda residencial. A través del cristal oscurecido, la iluminación mortecina de las farolas públicas de la urbanización me permitió distinguir dos siluetas corpulentas que se movían con pasos rápidos sobre la grava del sendero del jardín, portando mochilas de lona oscura y herramientas profesionales de cerrajería mecánica. Activé la pantalla táctil de mi dispositivo de seguridad para marcar el canal de comunicación cifrado que don Vicente Muñoz había dejado abierto para la coordinación táctica de esa madrugada de primavera. Vicente, los operarios de la limpieza ilegal que escuché en las grabaciones del domingo acaban de forzar el acceso de servicio del garaje lateral. Susurró mi voz al micrófono con la sequedad de un informe pericial. Están buscando los documentos técnicos y las muestras periciales de los fármacos adulterados que guardo en la caja de herramientas de doble fondo.
Mantén la posición en el piso superior y bajo ningún concepto intentes interceptar a esos individuos en el patio, Francisco, respondió la voz nítida y rotunda de mi letrado a través del auricular de escucha privada. El magistrado de guardia del juzgado de instrucción número 4 ya ha emitido los mandamientos judiciales de entrada y registro basándose en las huellas de tiempo de los archivos de audio del salón. Las dotaciones motorizadas de la Policía Nacional y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal están posicionados en los accesos de la carretera del norte a menos de 4 minutos de tu parcela. Deja que los asaltantes manipulen la cerradura. Cada uno de sus movimientos está siendo registrado en directo por las cámaras de seguridad que instalamos en la viga del garaje. Un silencio tenso, roto únicamente por el crujido de la madera estructural de la planta baja cuando los intrusos accedieron al pasillo central de la biblioteca, dominó las siguientes 2 horas de mi existencia. Permanecí agazapado detrás de la barandilla de hierro forjado de la escalera principal, viendo cómo los haces de luz de las linternas de los delincuentes barrían los estantes de libros y las carpetas de proyectos de ingeniería civil en busca del dinero en euros, y las escrituras originales de la Casa de la Playa de Alicante. Para su profunda sorpresa administrativa, la caja fuerte empotrada, que forzaron con un extractor de bombines hidráulico, estaba completamente vacía de capital líquido, albergando únicamente una nota manuscrita firmada por mí que contenía el número de expediente de la querella criminal por intento de homicidio calificado que se tramitaba en el juzgado. A las 7:45 de la mañana, las siluetas extrañas se retiraron de la parcela por el mismo acceso lateral por el que habían ingresado, dejando el inmueble sumido en una aparente calma doméstica que Montserrat aprovechó para levantarse de la cama a preparar la comitiva oficial del desayuno de confrontación. Bajó las escaleras luciendo un vestido de seda negro de alta costura, con el cabello perfectamente arreglado y una expresión de control total que reflejaba la inminencia de su victoria económica. Comenzó a disponer sobre la gran mesa de porcelana del comedor las tazas de café, las jarras de jugo de naranja y el juego de cubiertos de plata familiar, tarareando una melodía suave mientras colocaba en el centro de la mesa la carpeta de cartón rígido que contenía los documentos timbrados de la donación de la vivienda residencial y la solicitud de internamiento psiquiátrico involuntario prolongado. Francisco, querido, ya son las 8:30 de la mañana de este lunes. Tienes que hacer un esfuerzo por bajar a desayunar antes de que llegue el notario Martínez con el doctor Ignacio Ortega, exclamó mi esposa desde el hueco de la escalera, con un tono de fingida dulzura que ponía a prueba mi resistencia psicológica estructural. Te he preparado un café bien cargado para despejar esa pesadez de la cabeza que tanto te ha estado molestando durante todo el fin de semana de marzo. Descendí los escalones de madera de forma pausada, apoyándome con fuerza en mi bastón de roble y arrastrando los zapatos sobre el pavimento pulido para mantener intacta la farsa de mi debilidad física hasta el último milímetro del trayecto. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor, dejando caer mis brazos con languidez sobre el mantel blanco y fijando mi mirada entornada en el vaso de jugo de naranja que Montserrat empujaba hacia mis dedos con una insistencia casi magnética. Siento que hoy es el día en que todo este dolor del pecho se va a solucionar de manera definitiva, Montserrat, comenté con una voz monótona y arrastrada, observando de reojo cómo una sonrisa fría se dibujaba en las comisuras de sus labios carmín. A las 9:00 de la mañana, el sonido nítido del timbre electrónico de la entrada exterior anunció el inicio del clímax de la conspiración familiar. Montserrat se apresuró a abrir la gran puerta de madera del vestíbulo, dando paso al doctor Ignacio Ortega, que vestía un traje gris impecable y portaba su maletín de cuero negro profesional, flanqueado por un hombre mayor de gafas oscuras y maleta administrativa a quien presentó de inmediato como el notario Martínez de la capital de la provincia. Detrás de ellos, estacionada justo en el porche de la entrada de la vivienda residencial, una ambulancia privada de color blanco con los logotipos del Centro Asistencial de Régimen Cerrado permanecía con el motor al ralentí,
con 2 sanitarios de uniforme azul aguardando junto a la camilla metálica de transporte de enfermos neurológicos. Buenos días, Francisco Javier. Veo que te has incorporado para este trámite de tanta trascendencia familiar y de salud. Saludó el doctor Ortega con su habitual campechanía hipócrita, tomando asiento al lado derecho de mi silla y extendiendo los folios timbrados sobre la porcelana de la mesa del comedor. El notario Martínez está aquí para dar fe pública de tu firma en los documentos de actualización de las cuentas bancarias en euros y la cesión de la administración de tus propiedades inmobiliarias a favor de tu esposa, un paso administrativo obligado dada tu patología degenerativa crónica de carácter obstructivo. El hombre de las gafas oscuras sacó un bolígrafo de oro de su chaqueta y lo depositó exactamente encima de la línea de rúbrica del folio central, presionando el papel con sus dedos pulgares para acelerar el proceso de firma. Montserrat se colocó detrás de mi hombro izquierdo, apoyando sus manos sobre mi espalda con una firmeza que simulaba un abrazo protector, pero que buscaba inmovilizar cualquier amago de resistencia física por mi parte ante los testigos cualificados de la sala. Firma aquí, Francisco. Pon tu rúbrica oficial de la empresa de ingeniería civil para que podamos ingresar este capital en euros en la cobertura médica que necesitas de forma tan urgente, me instó mi esposa con una mirada cargada de una ambición desbordante que ya no se preocupaba por ocultar. Tomé el bolígrafo de oro con mis dedos, manteniéndolo suspendido a escasos milímetros del papel timbrado, mientras fijaba mis ojos, ahora completamente limpios, abiertos y desprovistos de cualquier rastro de sedación médica o cansancio físico, directamente en las pupilas del doctor Ignacio Ortega. Antes de estampar mi rúbrica en este documento de donación fraudulenta y de internamiento forzoso que habéis preparado de manera criminal en mi propia casa, me gustaría que escucháramos un informe pericial de audio muy interesante que grabé en este mismo comedor la noche del sábado 18 de marzo de 2023. Afirmé con una voz rotunda, firme y potente, que resonó en las paredes de la estancia con la solidez de un muro de carga de hormigón armado. Montserrat dio un paso hacia atrás con el rostro desencajado por la sorpresa absoluta, mientras el doctor Ortega intentaba arrebatarme los folios de la mesa con un movimiento brusco de su brazo derecho que bloqueé de inmediato, golpeando la superficie con mi bastón de roble. Saqué del bolsillo interior de mi bata de seda el terminal de contingencia conectado por red inalámbrica a los altavoces de alta fidelidad integrados en el techo del salón principal de la vivienda residencial y presioné el botón de reproducción del reproductor digital forense. La voz nítida de mi esposa llenó el espacio sonoro del comedor con una claridad forense aterradora. Tranquilo, amor, muy pronto seré viuda por causas completamente naturales y entonces todo este patrimonio, la casa y las cuentas bancarias en euros, serán de los dos de forma legal. Seguida por la respuesta médica del cardiólogo, detallando cómo falsificar el historial clínico en la clínica privada San Rafael para evitar la intervención del forense de guardia. El silencio que se apoderó de la estancia fue tan denso que podía escucharse el zumbido eléctrico de la cafetera sobre la encimera de la cocina. El doctor Ortega se levantó de la silla con las manos temblando de forma descontrolada, buscando una vía de escape hacia la puerta del vestíbulo exterior, mientras Montserrat caía de rodillas sobre las baldosas del comedor, soltando un gemido sordo de desespero e incredulidad absoluta al comprender que su víctima había sido el arquitecto silencioso de su propia destrucción legal durante las últimas 3 semanas de convivencia matrimonial. Fue en ese preciso instante de colapso estructural, cuando el sonido estridente de las sirenas policiales de 4 furgones de la Policía Nacional rompió la chapa del silencio de la urbanización de la periferia, deteniéndose en seco frente a la entrada de la parcela con los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. La puerta de madera del vestíbulo fue empujada desde el exterior con violencia reglamentaria por don Vicente Muñoz, flanqueado por 3 inspectores, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal provistos de chalecos balísticos y órdenes de detención judiciales firmadas por el magistrado de guardia,
Pero al girarme hacia el supuesto notario Martínez para exigirle sus credenciales oficiales, observé cómo el hombre de las gafas oscuras introducía su mano derecha por debajo de su chaqueta de cuero negro, extrayendo un objeto metálico pavonado de cañón corto, apuntando de forma directa hacia el centro de mi pecho. «Alto de fuego. Tire el arma al suelo inmediatamente o abrimos fuego», bramó el inspector jefe de la Policía Nacional Española, que lideraba la comitiva judicial, irrumpiendo en el comedor con su pistola reglamentaria alzada a 2 manos. El hombre de las gafas oscuras, que se había hecho pasar por el notario Martínez de la capital de la provincia durante toda la mañana del lunes 21 de marzo de 2023, se quedó paralizado bajo el umbral de la puerta, con el revólver de cañón corto temblando entre sus dedos enguantados, antes de arrojarlo con un golpe seco sobre las baldosas de porcelana de la vivienda residencial. Los 2 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se abalanzaron sobre él con una rapidez asombrosa, forzando sus brazos contra la pared de la sala para colocarle los grilletes metálicos con un chasquido elástico que puso fin a la última amenaza física de la jornada. Don Vicente Muñoz avanzó hacia la mesa de porcelana, luciendo un traje de alpaca gris oscuro. Tomó la carpeta de cartón rígido que contenía los documentos timbrados de la donación de la vivienda familiar y la solicitud de internamiento psiquiátrico involuntario prolongado, y se los entregó al secretario del Juzgado de Instrucción número 4, que presenciaba la operación pericial. Montserrat permanecía de rodillas sobre el pavimento pulido de la estancia, con el vestido de seda negro arrugado, cubriéndose el rostro con ambas manos mientras soltaba unos sollozos roncos que denotaban el colapso absoluto de su ambición financiera en euros. A su lado derecho, el doctor Ignacio Ortega fue inmovilizado por un agente judicial que comenzó a leerle sus derechos constitucionales de forma mecánica en el silencio del comedor. «Queda usted detenido por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, calificado por envenenamiento, falsedad documental en historial clínico oficial, estafa inmobiliaria en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas». El despliegue operativo de la Policía Nacional en el porche exterior de la finca era total. Las dotaciones motorizadas bloquearon la salida de la ambulancia privada del Centro Asistencial de Régimen Cerrado, cuyos 2 sanitarios de uniforme azul fueron identificados en el acto por los inspectores jefe del caso. Al descubrirse que portaban camisas de fuerza ocultas en los compartimentos traseros del vehículo sanitario, sin ningún tipo de autorización médica o judicial legalizada. Al mismo tiempo, 2 furgones adicionales interceptaron los camiones de mudanza clandestinos que el cómplice Manuel mantenía estacionados en el polígono industrial de la Carretera del Norte, deteniendo a los operarios contratados por Montserrat para desvalijar el mobiliario de mi hogar en un plazo menor a 2 horas desde mi supuesta reclusión mental. Francisco Javier, la analítica física de las cápsulas que guardaste en el garaje ha sido ratificada formalmente por el Laboratorio de Toxicología Forense del Dr. Santiago Ruiz, afirmó Vicente, apoyando su mano derecha sobre mi hombro con la firmeza de una amistad de toda la vida que supera cualquier litigio legal complejo. El magistrado de guardia ya ha ordenado el precinto definitivo de la consulta privada del doctor Ignacio Ortega en la Clínica San Rafael y ha emitido una orden de embargo preventivo sobre todos los activos, bienes inmuebles y cuentas corrientes de tu esposa para garantizar las responsabilidades civiles del proceso penal que se inicia esta misma mañana de primavera. Observé cómo los agentes de la autoridad levantaban a Montserrat del suelo de baldosas frías, obligándola a caminar hacia el vestíbulo exterior bajo la custodia policial ordinaria. Al cruzar el umbral de la gran puerta de madera, que yo mismo había supervisado durante la construcción de la vivienda residencial, ella giró la cabeza para mirarme por última vez con unos ojos inyectados en sangre, donde el odio profundo se mezclaba con la incredulidad absoluta de quien se sabe completamente derrotado por la lógica matemática del hombre, al que consideraba una víctima sumisa y acabada por la vejez. «Francisco, no puedes hacerme esto después de 21 años y 4 meses de matrimonio compartido. Soy tu esposa. Te daré el divorcio mutuo
y te dejaré todo el capital en euros, pero retira esta denuncia judicial, por favor. Suplicó con un hilo de voz que ya no poseía ninguna capacidad de alterar la rigidez de mi cimentación emocional. Tú firmaste mi sentencia de muerte y de reclusión psiquiátrica involuntaria en esta misma mesa del comedor, Montserrat, utilizando los medicamentos de mi propia salud para borrar mi existencia del mapa. Respondí, manteniendo las facciones de mi rostro inmóviles, desprovistas de cualquier rastro de ira o sed de venganza violenta. Un ingeniero sabe perfectamente que cuando una estructura se corrompe desde los cimientos por la codicia y la infidelidad criminal, no existe posibilidad de reforma técnica. Solo queda demoler el edificio de manera definitiva, utilizando los mecanismos de la ley. Buen viaje hacia la prisión provincial. La salida de los vehículos policiales de la urbanización de la periferia a las 10:15 de la mañana dejó la parcela sumida en un silencio de paz absoluta que no recordaba haber experimentado desde mi jubilación como consultor de estructuras urbanas. Mi hija Andrea llegó a la casa 20 minutos después en su coche utilitario, rompiendo a llorar al abrazarme con fuerza en el porche central al comprobar que su padre seguía vivo, lúcido y con el pulso cardíaco completamente estabilizado gracias a la sustitución de los fármacos adulterados por polvo de magnesio inofensivo. Pasamos el resto de la jornada del lunes recorriendo las estancias vacías de la biblioteca y el despacho de planos técnicos, ordenando las carpetas de proyectos civiles y respirando el aire fresco que entraba por las ventanas acristaladas que daban al porche trasero de la propiedad inmobiliaria. El proceso legal posterior ante la audiencia provincial se desarrolló durante los meses siguientes con una contundencia procesal inquebrantable gracias a la cuantificación forense y obsesiva de las pruebas que acumulé en las memorias digitales de contingencia. El doctor Ignacio Ortega fue expulsado de forma fulminante de la organización médica colegial de la provincia de manera perpetua, perdiendo su licencia profesional de cardiología y recibiendo una condena de 12 años de prisión menor por los delitos conexos de tentativa de asesinato y falsificación pericial de documentos de salud pública. Montserrat Romero fue condenada a una pena privativa de libertad de 14 años en el Centro Penitenciario de Mujeres de la Comunidad Autónoma, perdiendo de forma irrevocable cualquier derecho sucesorio, pensión compensatoria o asignación económica sobre mi fortuna, por aplicación estricta de la cláusula de indignidad del Código Civil Español. Hoy, martes 14 de marzo de 2024, se cumple exactamente un año de la noche en que me desperté descalzo junto a la ventana de la cocina y escuché el susurro criminal de mi esposa sobre el césped artificial del jardín residencial de la periferia. Me encuentro sentado en la mecedora de mimbre del porche trasero, contemplando cómo los primeros rayos de sol de la mañana iluminan las flores de los almendros de la parcela, mientras sostengo entre mis manos una taza de café caliente, cuyo aroma a moca fresco inunda todo el ambiente exterior de la vivienda. El bastón de madera de roble que utilicé para escenificar la farsa de mi debilidad física ante los ojos de los delincuentes descansa ahora apoyado contra la pared de piedra de la fachada, convertido en un simple recordatorio arqueológico de la batalla silenciosa que tuve que librar para salvar mi vida. No siento rencor ni amargura en mi pecho por los años invertidos en un hogar que resultó estar cimentado sobre la falsedad administrativa y la traición conyugal. Comprendo perfectamente que cometí errores humanos en el pasado al priorizar las largas jornadas de trabajo en las obras de ingeniería civil por encima de los detalles cotidianos de la convivencia familiar. Pero el costo emocional de esa distancia fue pagado con creces mediante la lealtad absoluta de mi hija Andrea, con quien he creado una nueva sociedad de consultoría técnica que asesora a jóvenes arquitectos de la provincia en la consolidación de cimientos urbanos. He decidido donar la cantidad exacta de 100.000 euros de los fondos de inversión recuperados en el juicio al servicio de cardiología del hospital público local, garantizando que los pacientes de avanzada edad dispongan de un sistema de control pericial de sus recetas que evite que cualquier profesional desaprensivo
juegue con sus vidas en beneficio de intereses privados. Miro fijamente el segundero de mi viejo reloj de pulsera de acero, observando cómo avanza con un movimiento regular, rítmico y limpio, que refleja las constantes de mi corazón sano y libre de cualquier compuesto tóxico en mi organismo. La estructura de mi existencia ha sido calculada de nuevo desde los cimientos y esta vez posee la solidez de una obra pública construida para resistir el paso de las estaciones con dignidad y fortaleza inquebrantable. Apoyo la taza sobre la repisa de madera de la barandilla. Respiro hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de la sierra, y sonrío de medio lado con el orgullo del ingeniero civil que supo diseñar el plano de su propia salvación sin necesidad de disparar un solo tiro. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.